día arrancamos y no es cualquier día. En primer lugar, es el día número 73 desde que llegamos a Europa, desde que estamos recorriendo, peleando con los trámites, viendo cómo resolver, improvisando, empujando todo para llegar a los hitos más importantes y empezar así la etapa de recorrer, de empezar a explorar Europa como al mejor estilo de Rodando por Ahí. Y hoy, ¿por qué es especial? Es porque estamos yendo nada más y nada menos que a buscar nuestra próxima casa. En el video pasado ya te mostramos nuestra nueva casa por dentro. No se imaginan la alegría que tenemos de finalmente estar dándoles la bienvenida a la nueva casa de Rodando por Ahí. Pero faltó compartirte lo que vivimos al ir a buscarla. Y más importante que eso, hoy en Rodando por Ahí vas a acompañarnos a equipar una casa vacía y a decidir cuáles son las cosas indispensables que tenemos que llevar para empezar una vida en movimiento. ¿Qué cambios y mejoras habrá que hacerle a esta autocaravana que ya está amoblada para poder volver a las rutas? Desde que viajamos a Europa hemos recorrido un largo camino y ha sido muy difícil llegar hasta acá. Pero qué lindo se siente estar invitándote a que nos acompañes en este nuevo inicio. Una nueva etapa empieza en Rodando por Ahí. Si bien aún no tenemos 100% resuelto la cuestión administrativa, recuerda, estamos en el día 73, son 90 días que por el momento estamos teniendo como máximo para poder estar en todo el espacio Schengen. Han sido días bastante intensos, días de una montaña rusa, pero de las más desafiantes de nuestras vidas para pelear contra toda la cuestión burocrática. Y la verdad que tenemos que hacer un paréntesis súper especial a los amigos. A los amigos que conocimos hace 7 años, el señor de allá atrás es uno de ellos, que han sido fundamentales para nosotros en esta etapa para poder mantener la cordura. Ahí como aguantar cuando parecía que todo se estaba trabando y que no se podía más. Ellos nos ayudaban, nos orientaban, nos consolaban y nos apachuchaban. Así que felices de estar en este, podríamos decir, el amanecer de Rodando por Ahí en la etapa europea. Hoy arrancamos muy temprano porque tenemos que movernos unos 400 kilómetros desde Cádiz hacia el lugar donde está nuestra próxima autocaravana. Hoy vamos a hacer los trámites y hoy volvemos hacia Cádiz andando en nuestro nuevo motorhome. Yo. Y de repente apareció por la esquina, luego de lo que sentimos que fue una eternidad esperando. La vimos avanzar hacia nosotros, y si quedaba alguna duda sobre si era la indicada, en ese mismo momento se desvaneció. Los nervios que sentíamos no nos distrajeron de lo que veníamos a hacer. Y antes de avanzar con la transacción, volvimos a revisar el motorhome por completo. Nos tomamos nuestro tiempo y afilamos bien el ojo. Incluso repetimos la prueba de manejo. Ajá. Pero a esta altura ya no lo podíamos disimular. Todo estaba genial. Así que nos fuimos a la oficina del gestor. Y finalmente nos convertimos en los propietarios de esta hermosa casa española. Ya estamos en la casita. Los chicos van manejando el 207. A mí me toca pilotear
la nueva casa de Rodando por ahí. Hoy no me entran los documentos en la guantera. ¡Ah! Ahí está. A darle marcha. Cinturón. Freno de mano. Luces. Me estoy yendo. Y nos movemos. ¡Nos movemos! Abran paso que ahora tengo un camión. Tengo visera. ¿Qué tal? La verdad, se la siente nueva. ¡Ay, que se me va la cámara! Nueva. Cuidado, autito, que voy, soy muy nuevo. ¡Ay, las ramas! Abran paso. Hermoso se ve, hermoso. Uy, se mueve el agua. Bueno, primeras impresiones de manejar este bodoque de 3.500 kilos es que se maneja solo prácticamente, solamente muevo esta ruedota gigante y voy como trompada. Pensé que iba a costar mucho más acelerar, desacelerar, pero la verdad que el motor 1.9 turbo está 20 puntos, no sé quién lo habrá tenido antes, pero está prácticamente nuevo. Es como tener... Ay, se me desacomoda esto. Es como tener un auto nuevo. O sea, realmente se siente como estar manejando un 0 kilómetro. Hace mes y medio estuve con la Ducato 2023 y no encuentro mucha diferencia entre esa y esta. Así que bueno, y además haberlo estrenado en un ambiente como este, serrano, curva contra curva, las vistas que son increíbles, nada, le suma 2-3 puntos al test drive, así que también agradecido por eso. Ahora hay que hacer nada más ni nada menos que unos 450 kilómetros para volver al puerto de Santa María, a nuestro lugar donde estamos viviendo, donde estamos parando. Así que lo voy a probar en todas las condiciones. Hola. ¿Qué tal el primer viaje? Fui hasta África y más o menos internas a la hora de escribir este nuevo disco con su banda. Bueno, hay que comprar para... Dale, por el amor de Dios. Apenas nos levantamos al día siguiente, nos pusimos a organizar los próximos pasos. El CIF. Nombre genérico del CIF. No había tiempo que perder y teníamos toda una casa por equipar. Blanqueador micropartículas. Sí. Nos sentíamos súper ansiosos por tener todo listo, o al menos por lograr tener lo indispensable en el menor tiempo posible para mudarnos definitivamente. Y es que fue mucho tiempo el que estuvimos sin casa. Pasó casi medio año desde que entregamos nuestra Ducato 4x4 a su nueva dueña. Y lo peor llegó cuando quedamos varados aquí en Europa. Porque los días de incertidumbre nos hicieron sentir en la mente y el cuerpo el desahucio de no tener un techo propio. Ah, silicona líquida. Ahora, ¿viste cuando lo lavemos? Como que darle el amor que necesita. Y Blem también, para ya tener Blem. Me mata que manejemos todo por marca y acá estamos. Sí, no sabemos el producto. Hola, ¿me das un Blem? Más que nunca necesitábamos sentirnos mudados, empezar a vivir en esta belleza definitivamente, que nuestras cabezas se relajen un poco y sentir que la parte oscura ya había pasado. Así que los días que siguieron fueron de ir a contrarreloj.
y rápidamente descubrimos lo estresante que es equipar una casa desde cero. Hay que volverla eficiente. Vamos a tener esto. O sea, esto nos dura media hora nosotros. Sobre todo cuando el presupuesto pide por favor que dejes de gastar. Teníamos que exprimir cada céntimo, así que recorrimos decenas de negocios buscando los mejores precios, comparando una y otra vez con lo que encontrábamos en internet. Fuimos de acá para allá, cargando bolsas, revisando catálogos, siempre con el celular en la mano, intentando no perdernos ni una sola oferta. Dependiendo del valor y de lo urgente que necesitáramos cada cosa, o comprábamos en los negocios físicos o pedíamos por internet y esperábamos a que llegara. Si todo esto te suena agotador, es porque lo fue. Cada día terminábamos con los pies doloridos, la cabeza dando vueltas y la sensación de que se avanzaba poco. Pero quitándole el drama de tener que hacer rendir el presupuesto, la verdad es que estábamos felices con este tipo de cansancio. 2.95. ¿Cuánto tiempo habíamos soñado con este momento? La mudanza ya es inminente, pero antes de eso queremos ponernos a limpiarla exhaustivamente. La verdad que los dueños anteriores nos las entregaron en perfectas condiciones, pero antes de traer todas nuestras cosas y ya empezar a vivir acá adentro, queremos eso, pegar la limpieza propia a detalle para también empezar a reconocerla, empezar a ver sus recovecos, empezar a hacer esa última inspección de si hay que arreglarle algo o no. Guilla ahora, por ejemplo, está en la parte del baño viendo las juntas, que estén bien, si hay que reforzar algo con sellador o demás, y ya después dejarla perfecta para empezar a vivir acá adentro. ¡Qué emoción! Había llegado el momento de la verdad. No hay nada como una buena limpieza a fondo para revelar sorpresas desagradables. Como que tiene unas cosas muy bien pensadas como las rejillas. Y allá, si le apoyás algo acá, se va. Al infinito, ¿entendés? ¿Encontraríamos algo que los dueños anteriores nos habían ocultado? Mientras combatíamos el calor de la mejor manera que podíamos, limpiamos cada rincón y la inspeccionamos por completo. Reemplazamos todas las lamparitas halógenas por unas LED. Y limpiamos el tiraje de gas de la heladera para mejorar su eficiencia. El único punto débil de esta casa, o al menos el que se quedaba corto ante nuestros requerimientos, era el sistema eléctrico. Era anticuado. Porque para poder trabajar y editar tranquilos, usamos dos computadoras gamers, Acer Nitro 5. En este momento estamos a unos 39 grados a la sombra y estaba viendo dónde podíamos ir en Europa. Son máquinas robustas, diseñadas para rendir al máximo, Ay, perdón. que soportan sin pestañear programas de edición pesados, múltiples tareas y largas jornadas de uso. Pero claro que esa potencia extra también significa más consumo energético. Es por eso que lo que tenía instalado este motorhome no nos alcanzaba. Así que nos fuimos a una de las cadenas más grandes de artículos de ferretería y construcción que se encuentran en España. Y compramos un super panel solar de 500 watts. Este para caña de aluminio y estos dos para los cosos de plástico. Una de las cosas que nos gusta mucho de estos supermercados es que podemos bajar con el Tore, nadie se queda afuera con tal de que gastes plata. Nada, te dejan entrar con el perro, lo cual está muy bien. Los fines de semana es una locura, es como que viene todo el mundo a pasear, hay muchísima gente, así que bueno, mejor día de semana. Ya tenemos los tornillos, pagamos e instalamos el panel que ya lo necesitamos sí o sí. El resto del sistema lo conseguimos por internet con unas muy buenas ofertas. Lucecing y todo, Ha llegado el momento de ponernos manos a la obra con la instalación eléctrica. Más que nada va a estar trabajando Guille, yo voy a estar asistiendo, ya saben cómo es esto. Es la tercera instalación porque es la tercera casa que hacemos y de a poco vemos cómo vamos evolucionando también. Escúchame, tenemos un tremendo panel de 505 watts que hay que instalar en el techo, que por suerte nos dio la capacidad para poner, si había más techo íbamos a poner uno más grande. Y para complementar todo el sistema eléctrico contamos con un regulador de carga de 90 amperes,
es de tecnología MPPT, lo cual es más eficiente al PWM que teníamos en la Ducato azul. Además, si bien los 90 amperes nos quedan un poco grandes, nos da ahí como la cintura para poder ir adaptando el sistema a medida que vayamos viendo si el requerimiento está bien, que en principio está bien calculado para computadoras y cargar todos los equipos con los que trabajamos. Y bueno, veremos después cómo va en el funcionamiento. Después tenemos el inversor de 220, de 12 volt a 220, ¿Sí? Para alimentar más que nada las computadoras, que es con picos de 3000 y sí, picos de 3000 watts. Por último, las baterías. Las baterías. Decidimos comprar baterías buenas, porque veníamos ya en la camioneta, en la Ducato anterior, con baterías que nos hacían renegar. Sí. Así que decidimos invertir en eso. Compramos 2 baterías como de tecnología de punta, vamos a decir, lo que es baterías de litio. Son baterías de estas nuevas LiFePO 4, que sería litio, hierro, fósforo, 4, bueno, es alguna cosa de la fórmula. Eso lo que produce es que tiene una estructura química más estable, son baterías más robustas, bancan muchos más ciclos de carga. Claro, como que una de plomo normal, de ácido plomo, bancaría entre 800 y 1000 cargas. Estas se bancan hasta 5000, o más, sí. Nos deberían durar por el resto de nuestra vida. Básicamente. O sea, fue una inversión que yo estoy totalmente contento con eso. Y en este caso compramos 2 de 100 amperes, vamos a tener 200 amperes y es totalmente, como las vamos a conectar en paralelo, es totalmente ampliable. Hoy me levanté cruzado, es que hace calor. Está muy caluroso para estar trabajando. Algo importante con estas baterías, con esta tecnología nueva que cada vez se ve más en autocaravanas, en embarcaciones y demás, tiene que ver con que son más eficientes y soportan amplitudes térmicas mayores y además permiten una descarga, se dice hasta el 100%, sin afectar la vida útil. Nosotros en este caso invertimos en estas que son de la marca Wattcycle. ¿Por qué? Porque además de tener una garantía de 5 años, cuando registramos el producto, que lo voy a hacer ahora en un ratito en la página de ellos, sin importar a través de qué portal lo compraste, te dan 2 años más de garantía. Entonces en total vamos a tener 7 años de garantía de las baterías y nos da el indicio de que confían en que son unos buenos productos. Entonces, buen precio, 7 años de garantía, vamos con esto. Vamos todavía. Si en algún momento vemos que necesitamos más carga, miren todo el espacio que tenemos para poner más baterías. Si bien no estamos en un lugar de autocaravanas, lo cual hay que tener mucho cuidado donde estamos y donde nos ponemos a trabajar para no mostrar a los vecinos, hemos encontrado este lugar perfecto, donde además de tener un poquito de sombra según la hora del sol, vamos a poder trabajar sin molestar a nadie, porque de un lado tenemos un club con un alto predio y por el otro tenemos un hermoso bosquecito que a mí me encanta. Estamos en el puerto de Santa María, un lugar que combina playas hermosas con bosquecitos así, islitas que van encontrando a lo largo de todo el puerto. Así que es un lugar espectacular y aquí es donde vamos a estar trabajando hoy. ¿Será hoy el día de instalación? Claro. Cuando se vive en una autocaravana hay que tener mucho cuidado de las formas y respeto por el lugar. Y pese a que buscamos opciones, no nos quedó otra que trabajar por primera vez en medio de una calle. Este lugar era perfecto porque no molestábamos a nadie, pero tampoco estábamos exentos de que un vecino se queje con la policía. Fue un poco incómodo, pero teníamos que actuar rápido y dejar instalado el panel para poder mudarnos. Empujá. Voy, ¿listo? Más. Ay, no llego. Más. No llego más. Más. A vos, no llego. ¿Voy para allá? Listo. Está arriba. Queda Pepa. Como si hubiese nacido para esto. El panel nos costó unos 60 euros, pero si contemplamos los complementos necesarios como soportes, pegamentos, tornillos, cables, etc., más o menos terminamos gastando unos 100. A diferencia de 2019 cuando instalamos el panel solar en la Kangoo, a diferencia de 2021 cuando instalamos el panel solar en la Ducato, esta vez conseguir todos los accesorios de paneles solares y demás ha sido muy sencillo. Los hemos conseguido prácticamente todo o por internet para un tema de que llegue el pedido y más cómodo, o fuimos a buscar a estos grandes almacenes que hay aquí en España. Y es porque hay también una
como dice, como una propaganda, como una publicidad, un incentivo para que incluso las casas particulares tengan el backup, tengan la conexión solar y no estén tan conectados pendientes de la red eléctrica. Más con lo que pasó del apagón. Sí. Que cuando pensamos que se venía el fin del mundo. Sí. En el próximo video comienza la despedida y Rodando por Ahí vuelve a las rutas. Te vamos a llevar a conocer la ciudad donde nos refugiamos para seguir luchando por este sueño de la autocaravana propia. Vas a acompañarnos a recorrer por última vez el puerto de Santa María, mientras te revelamos por qué país vamos a salir del espacio Schengen y cómo va a continuar nuestro viaje ahora que tenemos nuestra casa lista para volver a las rutas. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo video de Rodando por Ahí.